La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del piso 32 de Torre Reforma, uno de los edificios corporativos más imponentes de la Ciudad de México. Desde su oficina, Valeria Montes observaba las luces de paseo de la Reforma brillando a través de la cortina de agua. A sus 38 años, era la CEO más joven en la historia de Grupo Empresarial Fénix, una empresa de tecnología financiera valuada en millones de dólares. Eran las 10 de la noche de un viernes, y Valeria seguía revisando reportes trimestrales. El éxito le había costado todo. Su matrimonio había terminado hace 2 años, apenas veía a sus padres en Guadalajara y sus únicas conversaciones profundas eran con su asistente ejecutiva durante las juntas de estrategia. Señorita Montes, disculpe la interrupción. Valeria levantó la vista. En la puerta estaba don Roberto Mendoza, el conserje nocturno. Tenía 63 años, el cabello completamente canoso, y siempre llevaba su uniforme impecablemente planchado. Sus manos curtidas mostraban años de trabajo duro. Don Roberto, pase. ¿Sucede algo? Solo venía a preguntarle si necesita que prepare café. Ya es tarde y usted sigue trabajando. Valeria sintió una calidez inesperada ante el gesto. En ese mundo de trajes caros y ambiciones despiadadas, don Roberto era una de las pocas personas que la trataba como ser humano y no como una máquina de hacer dinero. Se lo agradezco, pero ya termino. Usted también debería irse a casa, don Roberto. Su esposa debe estar esperándolo. Una sombra de tristeza cruzó el rostro del hombre mayor. Mi esposa falleció hace 5 años, señorita. Cáncer. Pero tiene razón. Debería regresar. Mañana temprano tengo un compromiso importante. Antes de que Valeria pudiera responder, el teléfono de don Roberto cayó de su bolsillo al suelo. Valeria se agachó para recogerlo al mismo tiempo que él. La pantalla se había iluminado con el impacto, mostrando un mensaje de WhatsApp. Don Robert, los niños están emocionados por su visita de mañana. Gracias por la despensa de este mes. No sabe cuánto significa para nosotros. Sor Magdalena, Casa, Hogar, Esperanza. Valeria fingió no haber visto nada, pero las palabras quedaron grabadas en su mente. Después de que don Roberto se despidió con su habitual cortesía, ella no pudo concentrarse. Casa, Hogar, Esperanza. ¿Don Roberto donaba a un orfanato? Durante toda la semana siguiente, Valeria no dejó de pensar en ese mensaje. Su curiosidad creció hasta convertirse en una necesidad de saber más. El viernes por la tarde llamó a Recursos Humanos. Necesito el expediente completo de Roberto Mendoza, del área de limpieza. Enseguida, señorita Montes. Cuando el archivo llegó a su computadora, Valeria lo abrió con manos temblorosas. Salario mensual, 8,500 pesos. Antigüedad, 12 años. Evaluaciones, excelentes. Referencias personales, impecables. Nada fuera de lo ordinario, excepto una nota al final. Rechazó aumento salarial en 3 ocasiones. Solicita mantener salario actual. Valeria frunció el ceño. ¿Quién rechazaba un aumento? Eso no tenía sentido. Tomó una decisión impulsiva. Buscó en Google Casa Hogar Esperanza Ciudad de México y encontró la dirección. Colonia Doctores, una zona humilde al sur de la ciudad. El sábado por la mañana, Valeria se puso unos jeans y una sudadera, algo que no hacía desde sus días universitarios, y tomó un Uber hacia la Colonia Doctores. El contraste con su departamento en Polanco era brutal. Aquí las calles estaban llenas de vendedores ambulantes, el olor a tacos al pastor se mezclaba con el smog, y los edificios mostraban las cicatrices del tiempo y la falta de mantenimiento. La Casa Hogar Esperanza era un edificio de 2 pisos con la fachada pintada de amarillo deslavado. Un letrero de madera colgaba sobre la puerta. Todos los niños merecen esperanza. En el pequeño patio frontal, varios niños jugaban fútbol con una pelota desinflada. Valeria tocó el timbre.
Una mujer de unos 55 años, con hábito de monja, abrió la puerta. «Buenos días, hermana. Yo estoy buscando información sobre su casa hogar». «Por supuesto, pase, pase. Soy Sor Magdalena. ¿Viene para hacer trabajo voluntario o para conocer sobre adopciones?» En realidad, Valeria dudó. «Vine porque conozco a alguien que dona aquí, Roberto Mendoza». El rostro de Sor Magdalena se iluminó como un árbol de Navidad. «Don Robert, es un ángel. Venga, le muestro lo que ha hecho por estos niños». Mientras caminaban por el edificio modesto pero limpio, Sor Magdalena le contó toda la historia. Don Roberto había llegado hace 7 años, poco después de que su esposa muriera. Preguntó si podía ayudar. Al principio, solo venía los fines de semana a reparar cosas. Grifos, ventanas, puertas. Los niños lo adoraban. Pero hace 3 años, continuó Sor Magdalena mientras subían las escaleras, nos dijo que quería ayudar más. Comenzó a traer despensas mensuales. Yo pensaba que era con ayuda de su iglesia o algo así, pero un día me confesó la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Valeria, aunque ya intuía la respuesta. Que dona la mitad de su salario cada mes, 4.250 pesos. Para él es una fortuna, señorita. Trabaja turnos dobles cuando puede, vive en un cuarto de azotea en la Narvarte, come lo mínimo. Todo para que estos 23 niños tengan comida, útiles escolares y ropa. Valeria sintió que le faltaba el aire. Mientras ella gastaba más de 4.000 pesos en una cena de negocios, don Roberto vivía con lo mismo por un mes entero para alimentar a 23 niños que ni siquiera eran suyos. «Hay más», dijo Sor Magdalena, abriendo la puerta de un salón pequeño. «Gracias a él, pudimos comprar estas computadoras de segunda mano para que los niños aprendan. Convenció a una cafetería donde trabajaba su difunta esposa para que nos donaran el pan que no vendían cada día. Y cuando Kevin necesitó operarse de apendicitis el año pasado, don Roberto usó todos sus ahorros, 15.000 pesos que tenía guardados para arreglarse los dientes». En ese momento, Valeria escuchó risas afuera. Se asomó por la ventana y vio a don Roberto en el patio, rodeado de niños. Llevaba la misma ropa gastada que usaba fuera del trabajo. Un niño pequeño se colgaba de su cuello, una niña le mostraba un dibujo, otros 3 tiraban de sus brazos para que jugara con ellos. La expresión en el rostro de don Roberto era algo que Valeria nunca había visto en él durante todos estos años en la empresa. Alegría pura, auténtica, sin reservas. «Don Robert dice que estos niños le salvaron la vida después de que su esposa murió», susurró Sor Magdalena. «Pero la verdad es que él les está salvando la vida a ellos cada día». Valeria sintió lágrimas rodando por sus mejillas. No podía recordar la última vez que había llorado. Mientras observaba a aquel hombre humilde jugando con los niños, pensó en su oficina lujosa, en su coche de lujo estacionado en el sótano de Torre Reforma, en las miles de cosas que tenía, pero que no la hacían feliz. Don Roberto miró hacia la ventana y sus ojos se encontraron con los de Valeria. La sorpresa en su rostro fue evidente. Por un momento pareció avergonzado, como si hubiera sido descubierto haciendo algo malo en lugar de algo extraordinariamente bueno. Valeria bajó corriendo las escaleras. Tenía que hablar con él. Tenía que entender cómo alguien con tan poco podía dar tanto, mientras ella, con todo, sentía que no daba nada. Pero lo que Valeria no sabía era que este descubrimiento cambiaría no solo su vida, sino el destino de todos los que trabajaban en Grupo Empresarial Fénix. El lunes por la mañana, Valeria llegó a Torre Reforma a las 6:30 a.m., 1 hora antes de lo habitual. No había dormido bien durante todo el fin de semana. Las imágenes de don Roberto rodeado de niños, su humilde cuarto de azotea que Sor Magdalena le había descrito, y sobre todo, esa paz en su rostro, la perseguían. Convocó a una junta de emergencia con su equipo directivo para las 9:00 a.m.
Cuando los 5 directores entraron a la sala de juntas, encontraron a Valeria con una expresión que nunca le habían visto, vulnerable. «Buenos días. Sé que esta reunión es inusual, pero necesito hablar con ustedes sobre algo importante». Durante los siguientes 30 minutos, Valeria les contó la historia de don Roberto. Al principio, hubo miradas de confusión. Carlos Vega, el director financiero, fue el primero en hablar. «Valeria, entiendo que es conmovedor, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Quieres que le demos un bono?» «No, Carlos. Quiero que reflexionemos sobre qué tipo de empresa somos. Tenemos un hombre que lleva 12 años con nosotros, que dona la mitad de su salario a huérfanos, y nosotros ni siquiera sabíamos que existía más allá de un número de empleado». Patricia Ruiz, directora de Recursos Humanos, se removió incómoda en su silla. «Con todo respeto, señorita Montes, tenemos 847 empleados. No podemos conocer la vida personal de cada uno». «Tienes razón, Patricia, pero deberíamos. Quiero implementar cambios inmediatos». Valeria abrió su laptop y proyectó una presentación que había preparado durante el fin de semana. Primero, aumento salarial del 40% para todo el personal de limpieza, seguridad y mantenimiento. Segundo, programa de becas educativas para hijos de empleados. Tercero, establecimiento de un fondo de emergencia médica. Cuarto, Grupo Fénix adoptará oficialmente a Casa Hogar Esperanza como proyecto social corporativo. El silencio en la sala era sepulcral. Finalmente, Carlos habló. «Valeria, esos son millones de pesos al año. Los accionistas van a entender que una empresa es tan fuerte como la gente que la sostiene». «Todos la sostienen, Carlos, no solo nosotros aquí sentados ganando sueldos de 6 cifras». Durante los días siguientes, Valeria se sumergió en un proyecto personal: conocer a cada empleado de servicios generales. Desayunaba con las señoras de limpieza en la cafetería del sótano, visitaba a los guardias de seguridad en sus rondas nocturnas, conversaba con los técnicos de mantenimiento, descubrió que Lupe, quien limpiaba los baños del piso 15, cuidaba sola a su madre con Alzheimer, que Jorge, el guardia de la entrada principal, estudiaba Derecho en línea por las noches después de su turno de 12 horas, que Carmen, del área de intendencia, caminaba 2 horas diarias porque no le alcanzaba para el transporte después de pagar la escuela privada de su hija con discapacidad. Cada historia era un puñetazo en el estómago de Valeria. ¿Cómo había sido tan ciega? El jueves de esa semana, Valeria bajó al cuarto de máquinas en el sótano 3, donde sabía que encontraría a don Roberto durante su hora de comida. Lo encontró sentado en un banco, comiendo tacos de frijoles que él mismo preparaba en casa. «¿Puedo sentarme, don Roberto?» El hombre mayor casi se atragantó con su comida. «Señorita Montes, yo...» «Claro, por supuesto. ¿Necesita algo?» «Necesito pedirle disculpas». Don Roberto la miró confundido. «¿Disculpas? ¿Por qué?» «Por no haberlo visto realmente en todos estos años, por no haber conocido al hombre extraordinario que es, por haber creado un ambiente donde personas como usted son invisibles». Las manos de don Roberto temblaron ligeramente. «Señorita, yo solo hago mi trabajo, no busco reconocimiento». «Lo sé, por eso su ejemplo es tan poderoso». Valeria sacó un sobre de su bolso. «La empresa va a duplicar su salario de manera permanente, y no aceptaré un no como respuesta esta vez». «Pero señorita, yo no necesito...» «Don Roberto, usted salva a 23 niños con 4.250 pesos al mes. Imagínese lo que podría hacer con más. Además, Grupo Fénix se convertirá en patrocinador principal de Casa Hogar Esperanza. Pagaremos todas las reparaciones del edificio, las colegiaturas de los niños y la contratación de 2 maestros adicionales». Don Roberto comenzó a llorar, un llanto silencioso que sacudía sus hombros. «Mi Rosita, mi esposa, siempre decía que Dios recompensa el bien.
Yo nunca busqué nada, señorita. Solo, después de que ella se fue, esos niños me dieron una razón para seguir. Son mi familia. Lo sé, y ahora son nuestra familia también. Valeria pasó todo el viernes coordinando los cambios. Llamó personalmente a cada director de área. Necesito que identifiquen las necesidades reales de su personal. No quiero reportes genéricos, quiero historias, nombres, situaciones. Quiero saber cómo podemos ayudar. El lunes siguiente organizó una asamblea general en el auditorio corporativo del edificio. Los 847 empleados fueron convocados, algo que nunca había sucedido en la historia de la empresa. Los ejecutivos estaban adelante, pero Valeria pidió que el personal de limpieza, seguridad y mantenimiento se sentara en las primeras filas. Cuando Valeria subió al escenario, el silencio era total. Buenos días. Hace 2 semanas descubrí algo que me avergüenza admitir. He sido una pésima líder. Un murmullo recorrió el auditorio. He estado tan enfocada en números, ganancias y crecimiento que olvidé lo más importante, las personas que hacen posible todo esto. Hoy quiero presentarles a alguien que me enseñó lo que realmente significa el éxito. Valeria extendió su mano hacia don Roberto, quien estaba sentado en la primera fila, completamente perplejo. Don Roberto Mendoza lleva 12 años con nosotros. Muchos lo conocen, muchos no. Pero todos deberían saber que este hombre dona la mitad de su salario mensual para mantener un orfanato con 23 niños. Vive con lo mínimo para que otros tengan lo básico. Y lo hace sin esperar nada a cambio. La sala estalló en un aplauso atronador. Don Roberto se hundió en su asiento, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Por eso, a partir de hoy, Grupo Fénix establecerá el premio Roberto Mendoza, una beca anual completa para que cualquier empleado o sus hijos puedan estudiar lo que sueñan. Además, cada trimestre reconoceremos a empleados que, como don Roberto, hacen la diferencia en sus comunidades. Valeria continuó explicando todos los cambios: aumentos salariales, seguro médico ampliado, fondo de emergencia, programa de guarderías subsidiadas, apoyo psicológico gratuito. Pero lo más importante, concluyó Valeria, es que todos aquí, desde el CEO hasta quien limpia los baños, somos igualmente valiosos. Esta empresa existe porque cada uno de ustedes da lo mejor de sí. Es hora de que nosotros demos lo mejor de nosotros para ustedes. Cuando terminó, la ovación fue ensordecedora. Empleados que nunca se habían dirigido a Valeria ahora la abordaban con lágrimas en los ojos, agradeciéndole, contándole sus historias. Esa noche, Valeria se quedó sola en su oficina, pero por primera vez en años no se sentía sola. Miró por la ventana hacia las luces de la ciudad y sonrió. El verdadero cambio apenas comenzaba. Su teléfono vibró. Un mensaje de Sor Magdalena con una foto. Don Roberto rodeado de niños, todos sonriendo. El texto decía: gracias por ver lo que muchos no ven. Esto cambiará vidas. Valeria respondió: él cambió la mía primero. Lo que Valeria no sabía era que sus acciones desatarían una ola de transformación que iría mucho más allá de las paredes de Torre Reforma, tocando corazones en toda la ciudad y demostrando que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas. 3 meses después del anuncio en el auditorio, Torre Reforma era un lugar completamente diferente. Los cambios no solo eran visibles en políticas corporativas, sino en el ambiente. Los ejecutivos ahora saludaban por sus nombres a las personas de limpieza. La cafetería del sótano, que antes estaba segregada por jerarquías invisibles, ahora era un espacio donde directores y conserjes compartían mesa. Valeria había implementado viernes de puertas abiertas, donde cualquier empleado podía visitarla sin cita previa. Al principio, nadie se atrevía. Gradualmente, uno por uno, comenzaron a llegar.
María, de contabilidad, le contó que su hijo con autismo ahora podía asistir a una escuela especializada gracias a la nueva póliza de seguro. Jorge, el guardia de seguridad, estaba por graduarse de Derecho con la beca Roberto Mendoza. Carmen, de Intendencia, lloraba de gratitud porque su hija con discapacidad ahora tenía terapias cubiertas por la empresa. Pero el verdadero cambio estaba sucediendo en Casa Hogar Esperanza. Un sábado por la mañana, Valeria llegó al orfanato acompañada de 50 voluntarios de Grupo Fénix. Arquitectos, ingenieros, diseñadores, contadores, todos con jeans y playeras, dispuestos a trabajar. Durante 3 meses habían recaudado fondos internamente, peso por peso, desde el conserje hasta los directores. La transformación del lugar era impresionante. Las paredes ahora lucían murales coloridos pintados por los niños con ayuda de un artista local. El techo, que antes goteaba en temporada de lluvias, estaba completamente reparado. Había computadoras nuevas, una pequeña biblioteca y el patio tenía juegos nuevos. «No puedo creerlo», susurró Sor Magdalena con lágrimas en los ojos. «En 20 años dirigiendo esto nunca imaginé». «Esto apenas comienza, hermana», respondió Valeria. «Don Roberto, ¿puede venir un momento?» Don Roberto se acercó, ahora vestido con una playera del equipo de voluntarios. En estos meses había rejuvenecido 10 años. Ya no tenía esa mirada cansada de quien carga el mundo sobre sus hombros. «Don Roberto, tengo algo para usted». Valeria le entregó un sobre. Dentro había llaves y documentos. «¿Qué es esto?» «Las escrituras de un departamento pequeño en la colonia del Valle. 2 recámaras, bien ubicado seguro. La empresa lo compró para usted. Ya no vivirá más en ese cuarto de azotea». Don Roberto negó con la cabeza, intentando devolver el sobre. «No puedo aceptar esto, señorita. Es demasiado. No es un regalo, es justicia. Usted ha dado 12 años de trabajo impecable y ha salvado a 23 niños con su generosidad. Esto es lo mínimo que podemos hacer. Además», Valeria sonrió, «los niños necesitan un lugar donde visitarlo, ¿no cree?» «Yo no sé qué decir». «Diga que sí, don Robert», gritó Kevin, el niño que había sido operado de apendicitis. «Así podremos visitarlo y no tendrá que subir tantas escaleras». Todos rieron. Don Roberto abrazó a Valeria, algo impensable 3 meses atrás, cuando ella era la CEO inalcanzable. «Gracias, señorita Montes, no solo por esto, sino por ver más allá de un uniforme de conserje. Gracias a usted por recordarme qué significa ser humano». Esa tarde, mientras el equipo de voluntarios jugaba con los niños, Valeria recibió una llamada de Patricia Ruiz. «Valeria, tienes que ver esto. Las redes sociales están explotando». Alguien había grabado un video del anuncio en el auditorio hace 3 meses y acababa de viralizarse. El conserje héroe era tendencia en México. Miles de comentarios de personas conmovidas por la historia de don Roberto. Medios nacionales querían entrevistas, pero había más. Otras empresas estaban contactando a Grupo Fénix para replicar el modelo. Universidades querían estudiar el impacto de las políticas implementadas. El alcalde de la Ciudad de México había llamado personalmente para felicitar la iniciativa. «Esto se está saliendo de control», dijo Patricia. «¿Cómo manejamos la atención mediática?» Valeria miró a don Roberto jugando fútbol con los niños, su risa llenando el patio. «Programaremos una conferencia de prensa, pero con una condición. Don Roberto decide si quiere participar o no. Esto es su historia, no una estrategia de marketing». El miércoles siguiente, en el salón de eventos de Torre Reforma, había 80 periodistas. Don Roberto, nervioso con su primer traje nuevo, estaba sentado junto a Valeria. Un reportero preguntó: «Don Roberto, ¿por qué dona tanto cuando gana tan poco?». El hombre mayor pensó cuidadosamente antes de responder. «Cuando mi esposa murió, pensé que mi vida había terminado. Rosita era mi todo. Entonces, Sor Magdalena me dijo: Roberto,
Hay 23 niños aquí que necesitan sentir que alguien los ama. No tengo hijos propios, señor periodista. Esos niños son mi familia. El dinero viene y va, pero el amor que esos niños me dan cada sábado, eso no tiene precio. No había un ojo seco en la sala. Otra periodista preguntó: «Señorita Montes, ¿esto es solo relaciones públicas?». Valeria la miró directamente. «Si quiere saberlo, hable con Carmen, quien limpia el piso 12 y cuya hija ahora tiene las terapias que necesita. O con Jorge, quien está por graduarse de Derecho. O con María, cuyo hijo autista asiste a una escuela especializada. Los números no mienten. Nuestra productividad subió 35%. La rotación de personal bajó 60%. Y las solicitudes de empleo se triplicaron. Pero lo más importante es que recuperamos nuestra humanidad. La conferencia fue portada nacional. La historia tocó fibras sensibles en todo México. En las semanas siguientes, donaciones para Casa Hogar Esperanza llegaban de todo el país. Otros orfanatos contactaban a Sor Magdalena pidiendo consejo. Empresas de todo tipo, desde pequeños negocios hasta corporaciones, comenzaban a implementar programas similares. 2 meses después, Valeria recibió una llamada inesperada. «Señorita Montes, habla el secretario de Desarrollo Social. El presidente quiere reconocer a don Roberto y su empresa con el Premio Nacional al Mérito Cívico. La ceremonia fue en el Palacio Nacional, en el patio central. Don Roberto, abrumado, apenas podía creer que estaba ahí. Los 23 niños de Casa Hogar Esperanza estaban en primera fila, vestidos con sus mejores ropas. Cuando don Roberto subió a recibir su reconocimiento, el auditorio completo se puso de pie. Un aplauso de 5 minutos que pareció no terminar nunca. «Yo solo hice lo que mi corazón me decía», dijo al micrófono con voz quebrada. «Si esto inspira a otros a ayudar, entonces cada taco de frijoles que comí, cada hora extra que trabajé, valió la pena». Después de la ceremonia, mientras los niños corrían alrededor del patio histórico, Valeria y don Roberto se sentaron en una banca. «¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto?», dijo Valeria. «Yo pensaba que le estaba cambiando la vida a usted, pero fue usted quien cambió la mía. No fui yo, señorita. Usted tenía esa bondad dentro todo el tiempo. Solo necesitaba recordar cómo usarla. Don Roberto, tengo una propuesta. Quiero que sea el director del nuevo programa de responsabilidad social de Grupo Fénix. Salario ejecutivo, oficina, equipo. Su trabajo será encontrar más historias como la suya, más lugares como Casa Hogar Esperanza. ¿Yo? Pero no tengo estudios universitarios. No sé de negocios, pero sabe de corazones. Y eso no se aprende en ninguna universidad». Don Roberto aceptó. En los meses siguientes, bajo su dirección, Grupo Fénix adoptó 15 orfanatos más, estableció un programa de microcréditos para empleados emprendedores y creó una fundación que otorgaba becas a miles de jóvenes de bajos recursos. Un año después del descubrimiento inicial, Valeria organizó una cena de aniversario en Casa Hogar Esperanza, ahora completamente renovada. Estaban todos, los 23 niños, ahora con 3 adoptados en familias amorosas. Sor Magdalena, el equipo directivo de Grupo Fénix, empleados de todos los niveles. Kevin, el niño que había sido operado, ahora de 12 años, pidió la palabra. «Quiero leer algo que escribí para don Robert», dijo tímidamente. «Antes de conocerlo, pensaba que ser rico era tener dinero. Luego lo conocí a usted, que daba todo sin tener casi nada, y entendí que ser rico es tener un corazón grande. Cuando crezca quiero ser como usted, no el más rico en dinero, sino el más rico en amor». No había una sola persona que no estuviera llorando. Esa noche, cuando todos se fueron, Valeria y don Roberto se quedaron solos en el patio, mirando las estrellas sobre la Ciudad de México. «¿Sabe cuál fue mi mayor error como CEO?», preguntó Valeria. «¿Cuál?».
Pensar que mi éxito se medía en acciones, ganancias y crecimiento. Ahora sé que el verdadero éxito se mide en vidas cambiadas, en sonrisas, en esperanza. Y usted ha cambiado muchas vidas, señorita, solo porque usted me mostró el camino. Don Roberto sonrió, esa sonrisa cálida que ahora Valeria conocía también. No, señorita, usted eligió verlo. Muchas personas pasan toda su vida sin darse cuenta de que el verdadero poder no está en mandar, sino en servir. Usted se dio cuenta. Eso es lo que hace la diferencia. Valeria pensó en cómo había sido su vida un año atrás, exitosa, rica, pero vacía. Ahora, rodeada de personas que la conocían realmente, haciendo trabajo que importaba, se sentía plena por primera vez en décadas. Don Roberto, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Qué le diría su esposa si pudiera verlo ahora? Los ojos de don Roberto brillaron con lágrimas. Me diría, lo sabía, Roberto. Sabía que tu corazón cambiaría el mundo. Ella siempre creía en mí más de lo que yo creía en mí mismo. Tenía razón. Usted cambió mi mundo y a través de mí cambiamos muchos otros. Mientras la ciudad dormía alrededor de ellos, dos personas de mundos completamente diferentes se sentaban en esa banca, unidas por algo que trasciende títulos, dinero o poder. La simple pero profunda verdad de que la grandeza real reside en la bondad y que un solo acto de amor puede cambiar no solo vidas, sino el curso de una comunidad entera. La historia de don Roberto y Valeria se convirtió en leyenda corporativa en México. Libros se escribieron sobre el modelo Fénix. Universidades lo enseñaban en clases de administración. Pero para quienes lo vivieron, no era una estrategia de negocios o un caso de estudio. Era simplemente la historia de cómo un conserje humilde enseñó a una CEO exitosa la lección más importante de todas, que al final no seremos recordados por cuánto ganamos o cuánto poder tuvimos, sino por cuántas vidas tocamos con amor y generosidad. Y en las noches tranquilas, cuando Valeria pasaba por Torre Reforma y veía las luces encendidas, ya no pensaba en números y ganancias. Pensaba en don Roberto, en esos 23 niños y en todos los demás cuyas vidas habían sido transformadas. Porque eso es lo que realmente importa, no los imperios que construimos, sino los corazones que tocamos en el camino.